Yo con la sensación que me fui a mi casa es de haber visto a una Ana Bárbara triste. La noté que está sufriendo, ella misma me lo dijo fuera de cámara. Que no... Ana Bárbara estuvo en España casi un mes presentándose en varios lugares, con muchos de los artistas latinoamericanos que están triunfando en la madre patria, donde recibió el cariño de sus fanáticos. Bueno, Jordi Martín se encontró con ella y le habló de todo, así que vamos a pasar con él en vivo desde Madrid para que nos cuente qué habló con Ana Bárbara. Cuéntanos, Jordi. Hola Clarisa, hola Raúl, pues sí, os saludo desde Madrid y os puedo decir que este fin de semana he podido estar en el Parque El Retiro dando un paseo con Ana Bárbara, quien me ha hablado de todo, de cómo le está yendo por aquí, por España, de sus problemas familiares y de lo enamorada que está de su marido Ángel. Así que si os parece, veamos en esta pieza todo lo que me explicó Ana Bárbara este fin de semana. Miles de fanáticos corearon a toda voz los éxitos de Ana Bárbara durante la celebración del Orgullo Latino en Madrid. Nos enteramos que estaba haciendo ejercicios en el Parque del Retiro y fuimos a buscarla. Qué placer que me tengan acá en los Españas y que de repente en este parque tan bonito. El Parque del Retiro estamos. El Parque del Retiro, que de todo se enteran ustedes, ¿verdad? Que anda uno por acá dando la vuelta. Cuéntame, ¿cómo haces para mantenerte así en forma? No, ahorita. ¿Cuál es tu rutina? No, ni me digas, porque por eso he venido al Parque del Retiro todos los días, porque estaba muy retirada de la dieta. ¿Sí? Sí, me retiré de la dieta porque decidí descansar estas 2-3 semanas con mi familia, comí pasta, comí todo, helados y me los disfruté, pero ahora ya se notan y hay que empezar la franca recuperación, pero se va. ¿Cómo te está yendo aquí en España? Por años yo he querido venir y no, X o Y no vengo, y ahora pues estoy aquí y ahora ya no me quiero ir. Hablando de hijos, teníamos que preguntarle si había hecho las paces con su hijastro José Emilio y sobre otras controversias que la han rodeado. Ha habido mucha controversia con el tema de tu hijastro José Emilio, después de que han dicho que ha vendido información. Ya, ese tema ya lo aclaré y les dije que no lo iba a volver a tocar. ¿Te dolió mucho? Ahí. Pues es que ya lo dije, sí, dije que ya no lo iba a mencionar y así quiero dejarlo. ¿Qué ha pasado con la demanda que te puso tu hermano por la coautora de varias canciones? Si tuviera alguna situación legal pendiente sobre ese tema, no estaría tan campante. Estoy tan clara porque la justicia es la justicia y lo que es tuyo y de ti nadie te lo quita, ¿no? Cuéntame, ¿en qué han quedado los problemas con tu ex José Manuel Figueroa por los derechos de autor de la canción Fruta Prohibida? Mira, a ver, ya se convirtió hasta en un circo. La verdad me da ya hasta risa, ya no quiero ni hablar del tema porque es verdaderamente una pena ver a personas adultas peleando y queriendo el dulce ajeno, ahora sí que la fruta prohibida. ¿Y la relación con tus padres cómo está? Estoy en un impasse, vale. Donde mi fuerza está en mi casa, con mis hijos y mi marido, porque así me lo ha puesto la vida y aquí estoy bien. ¿Cómo está esa relación con Ángel? Bonita, muy bien, ¿verdad? Muy bien, estamos muy contentos. ¿Qué ha traído Ángel a tu vida? Paz. ¿Sí? Amor. Fuerza interior, porque yo soy fuerte, pero con él soy mucho mejor. Hablando de derechos de autor, yo espero que después del bombazo que has dado con Bandido, lo tengas bien atado, ¿no? Pero es una canción muy afortunada, muy para mí, una bendición en mi vida, porque imagínate ver en muchas partes del mundo a los te buscaré, bandido de otro país. Bueno, a ver, Clarisa, Raúl, déjame deciros que aunque hubo un momento ahí de diversión y risas, yo con la sensación que me fui a mi casa es de haber visto a una Ana Bárbara triste. La noté que está sufriendo, ella misma me lo dijo fuera de cámara, que no está pasando por el mejor momento de su vida. En cuanto a Ángel, sí, está feliz, es el apoyo más grande que tiene a su lado, pero me dijo que todos estos problemas que está teniendo familiares, con su hermano, etcétera, que le están pasando factura realmente, así que la noté triste. Me dio muchos recuerdos para ti, Raúl, y me dijo que habías estado tú en su casa en Los Ángeles hace unos años, así que no sé si tenéis alguna pregunta ahí en el estudio. No, te iba a preguntar, claro que le mando un beso a Ana Bárbara allá por España, pero son los artistas latinos que antes nunca iban a España, ahora están arrasando en el verano en España, Jordi. Sí, fíjate
Hombre, fíjate si arrasando que la canción de Bandido es de las más escuchadas en España. Es una locura en TikTok esa canción, cómo se ha disparado. Y todo el mundo, me contaba Ana Bárbara que pasea, bueno, yo lo viví con ella en el Parque El Retiro, íbamos caminando y todo el mundo la paraba. Es una auténtica locura lo que se está viviendo este año en España, más que nunca con todos los artistas latinos, ¿eh? Bueno, y Ana Bárbara. Oye, Jordi, te digo una cosa, no bailas tan bien como yo. No, mira, no que entrena. No es mucho decir. No entrena muy bien porque los lunges que estaba haciendo Jordi no son así. Y el baile creo que fue peor. No. Cuando vaya a Miami, Clarisa, me tienes que ir a bailar con Borja. Nos vamos un día los tres. Exactamente. Gracias, Jordi, en vivo. Gracias. Desde la capital de América Latina, que ahora es Madrid. Es correcto.